días, estimada audiencia. Sean bienvenidos a esta su Universidad Casa Urán. El día de hoy trataremos un tema con mucho amor. Estamos totalmente en vivo, así que si no te has conectado, conéctate ya. Antes de dar inicio a esta transmisión especial, los invitamos a que mediante el chat en esta transmisión compartan sus opiniones, preguntas o sugerencias, y a lo largo de esta transmisión iremos resolviendo alguna de ellas. Bien, el día de hoy tocaremos el tema de tanatología como parte de la muerte. La pandemia de COVID-19 ha dejado un sinfín de sentimientos y no sabemos cómo lidiar con ellos. Para ello, el día de hoy está con nosotros una de nuestras distinguidas docentes, la licenciada en Psicología Social, la maestra María Guadalupe Reyes Rojas. Maestra, gusto que nos acompañe el día de hoy con el tema Vive el duelo y abraza la vida. Maestra. Muy buenos días, Gaby. Te doy las gracias por estar aquí. Más bien, yo doy las gracias. Doy muchas gracias también a la Universidad Casa Urán por haberme invitado y a Torio por estar aquí presente. Es un tema bastante importante. Incluso se puede decir que estamos viviendo un amor en tiempo de COVID. Maestra, esto me hace recordar a Gabriel García Márquez en su novela Amor en tiempo de cólera, donde hace referencia a que el amor lo supera todo. Y bueno, así como la tanatología no solo es el estudio de la muerte. Esto me lleva a mi primer pregunta. ¿Qué es la tanatología y cómo lo relacionamos con el amor? Bueno, la tanatología es una pérdida, ¿sí? No solo de personas. Eso es una pérdida que estudia las pérdidas que sufrimos y que no podemos reemplazar de alguna manera, ¿sí? No hay conformidad en nosotros, tenemos que un cúmulo de emociones al tener este tipo de pérdidas, y bueno, es cuando nosotros relacionamos esta pérdida de personas con el amor, porque muchas de ellas se han ido y no hemos tenido oportunidad de despedirnos, nos han dejado un gran dolor. Tenemos que reflexionar, muchas personas han vivido de cerca la muerte de estos seres queridos, esas pérdidas, y bueno, no pudimos decirles adiós, no pudimos darles un beso, ni siquiera pudimos velarlos y pasar un rato con ellos. No se nos está permitido esto. Bueno, esta pérdida la puedo dividir en dos partes. Por un lado, vamos a ver que yo, en lo personal, digo que la tanatología es el estudio de las pérdidas importantes que nos lleva a pasar por un proceso de emociones para poder superar y aceptar que esa pérdida ya no va a estar más. Es importante, es muy importante que nos demos cuenta que no solamente tenemos en este momento un proceso de una pandemia, de una enfermedad, tenemos un proceso de una pandemia de información mal dada, en donde nos han hablado de miles de cosas buenas y malas del COVID y nos han confundido mucho. A esto, yo no puedo decir que las personas que han difundido malas cosas sean ignorantes. Yo creo que más bien estamos viviendo en una etapa también de desinformación. Y por otro lado, vamos a ver que también ha habido muchas personas que han sobrevivido a esta enfermedad tan difícil, pero han sobrevivido aisladas, han sobrevivido con miedo a contagiar, sus familiares a ser contagiados. Entonces, es una enfermedad que podríamos llamar muy solitaria, ¿sí? Es triste también vivir esta etapa. ¡Wow, maestra! Este tema que nos dice es muy interesante y extenso a la vez. Por un lado, tenemos a las personas que han sobrevivido al COVID y han dejado repercusiones en ellas. Muchas. Por otro lado, tenemos a
las personas que desafortunadamente han perdido algún ser querido y que lamentablemente, como usted dice, ahorita en pandemia no hemos podido darles esa despedida cálida como estamos acostumbrados a hacer. Bien, maestra, por favor, adelante, sí. Sí, bueno, cuando nosotros resultamos ser los afectados porque perdimos a un ser querido, vamos a hablar de la tanatología desde el punto de vista de la pérdida, de la muerte. ¿Sí? Vamos a ver, cuando nosotros somos afectados, pasamos por un duelo, nos entristecemos, nos enojamos, hay muchas emociones que van saliendo, ¿sí? Y muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué debo de estar aquí? ¿Por qué si ya se fue esta persona que tanto quería, que tanto amaba, yo debo de seguir aquí? David, tenemos todos una misión aquí. De alguna manera debemos de encontrar qué es lo que tenemos que hacer aquí. Yo no puedo decir, no, es que tenemos que salvar al mundo, algo así. No podemos, ¿sí? Entonces, si nosotros nos sentimos demasiado mal, podemos pedir ayuda. Hay profesionales como son los psicólogos, los psiquiatras, para que nos ayuden a salir adelante. Ahora entiendo, maestra, por qué esta plática se llamó Vive el duelo y abraza la vida. Así es. Debemos de seguir adelante. Ahora, si nosotros no somos los afectados directamente y fue afectado a algún amigo, algún familiar, pero que no fue tan directo para nosotros, tampoco podemos llegar y decirle, ¿sabes qué? Pues ya pasó, ya resígnate. Pues no, oye, pues muchos están pasando por lo que tú estás pasando, ¿eso qué? Sí, ¿no? ¿Sí? O también podemos decirles, es que a tu ser querido no le gustaría que tú estuvieras así. ¿Y qué es lo que va a pasar? Gaby, no van a encontrar consuelo en eso. Simple y sencillamente están viviendo un dolor intenso. Por supuesto, maestra. Y dígame, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Debemos seguir adelante sin esos seres queridos? ¿O cómo podemos seguir adelante en la vida? Dígame. Debemos de seguir adelante, porque al final de cuentas, lo que pasó no nos acaba la vida a nosotros. Debemos de seguir, pues no podemos tampoco decir échale ganas, porque si fuera por ganas, pues todos saldríamos adelante, ¿sí? Tenemos que salir porque seguimos aquí simplemente, porque seguimos aquí y si, como te digo, si no podemos solos, hay que pedir ayuda. No es malo. ¿Y qué pasa, maestra, si a lo mejor ya no alcanzamos a despedirnos de esos seres queridos? A lo mejor estábamos en la escuela, en el trabajo, en algún otro lugar y no alcanzamos a decirles cuánto los amamos. ¿Existe o usted, díganos, algún ejercicio que nos pueda recomendar? Sí, claro, Gaby. Mira, aquí, más que nada, la mayor parte de las personas no se pueden despedir porque no nos dejan pasar a los lugares en donde están los enfermos de COVID. Y sí podemos hacer algo que resulta muy importante. Mira, un ejercicio es escribir una carta, plasmar en ella todo eso que nos está pasando, todo eso que no dijimos y que lo tenemos aquí en la garganta. Y atorado, ¿no? Como un nudo. Si tú lo escribes y dejas ahí todo eso, también me podrás decir, bueno, pues cuando va a leer la carta ya se murió, no. Eso no es para que lo lea, es para que nosotros desahoguemos todo esto que nos está pasando. Es una forma de sacar, ¿no?, los sentimientos. Sí, así es. Entonces, okay. Bueno, maestra, entonces, comenten, un duelo, así como estoy comprendiendo lo que nos está platicando, un duelo conformado por etapas, ¿da el resultado de un proceso psicológico? Es un proceso psicológico. Mira, la palabra duelo viene del latín, quiere decir dolor. Okay. Inicia inmediatamente después de que nuestro ser querido ya no está con nosotros. Okay. ¿Qué es lo que viene después de esa parte? Viene el luto. El luto quiere decir llanto. Y bueno, Elizabeth Kübler-Ross
estudió estas etapas del duelo, ¿sí? Que son 5. Ok, antes de llegar a ese punto, coménteme, ¿el duelo se siente algo aquí en el pecho? ¿Qué exactamente es lo que podemos nosotros sentir en ese momento? Al tener una pérdida y sentir ese dolor, es aquí, en el pecho exactamente donde se siente todo ese dolor. Como que no podemos respirar, como que nos falta todo. Soltarlo, ¿no? Sentimos como un hueco. Una explosión. Sí, todos los que hemos pasado por una pérdida muy, muy grande, no sentimos ese gran hueco, ¿sí? Y tenemos que sacar todo eso, porque si no, a la larga nos va a estar haciendo daño nuestra salud, sí. nuestro convivir claro. con los demás se va a alterar. Bueno, y eso es muy triste. Bueno, maestra, y entonces coménteme, ¿cuáles y cuántas son las etapas de este proceso? Son 5. Te platicaré la Por primera. favor. La primera se llama negación. Es cuando nosotros decimos es que no puede ser, es que ¿por qué pasó esto? Es que no puede ser. Tienen que dejarme entrar para que yo vea a ver si de verdad es mi familiar. Claro, lo estamos negando todo. No estamos dando credibilidad a lo que nos está sucediendo. Entonces eso hace que nosotros nos vayamos saliendo de nuestras casillas, que queremos explicaciones, sí. Queremos que alguien nos regrese a la realidad. Y muchas veces, fíjate que en esta etapa también sucede que nosotros, haz de cuenta que nosotros no estamos sintiendo nada. No sé si has visto personas que cuando pierden un familiar, parece que no están sintiendo nada. Están como idas, ¿no? O sea, como perdido la mente y el corazón, como que se desconectan. Exactamente, y además de eso, fíjate que tú las ves y dices, ni lo sintió. Sí. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque simple y sencillamente piensan que uno no está sintiendo las cosas. Pero es como si te fugaras en algún momento de la realidad, como si sintieras que todo es un sueño, sí. y no quieres ver lo que te está sucediendo. Sí. Entonces es ahí cuando estás en esa negación, estás negando de esa manera. No lo estás negando como en la otra parte, en la que dices, no puede ser. Lo estás negando porque lo estás llevando a un punto en donde no lo quieres se encierra reconocer. La persona, ¿no? Se encierra, sí. Y se pone una careta donde ya no puede llegar a más. Entonces es cuando tú puedes decir, bueno, pues ¿qué no sintió? ¿Por qué se está comportando de esa manera? No, es algo que también debemos de comprender, que no todos vamos a reaccionar de la misma forma. Claro, sí, cada uno tenemos nuestra forma de ser. Y bueno, esto causa un dolor tremendo. Y en esta primera etapa, ¿sabes qué? Se va a llorar. Por supuesto. Y llorar mucho. Por supuesto. Ok, ¿Vamos? Sí. Bueno, seguía. Me parece que había comentado que había otra etapa, ¿cierto? Me parece que es... la de la ira. Ok. Que viene muy pegadita a esta parte de la negación, ¿verdad? Porque estamos negando y de pronto decimos, no, los médicos no hicieron lo necesario. Sí. Sus familiares o vamos a pensar que no estaba viviendo con nosotros, esto cuenta, ¿por qué no lo llevaron o la llevaron así? Esto es muy triste también porque empiezan las agresiones contra ellos mismos. Muchas veces pegan en la pared, no sé qué tanto. Sueltan su sentir. Sí, empiezan a enojarse, empiezan a sentir cosas que
realmente los empieza a sacar de sus casillas. Vienen, como te digo, muy pegadas estas dos etapas. Y bueno, hay síntomas como que les falta la respiración, como te decía hace rato. Acelerar su pulso. Sí, aceleran su pulso. Quieren matar a medio mundo, quieren matar a medio mundo. Sí. Sí, hasta ellos mismos, porque si ellos fueron los que no llevaron a su familiar, pues entre comillas a tiempo, porque tú no sabes ni en qué momento es el tiempo en que lo debes de llevar. Se echan la culpa, se pegan, se dan de topes. No sé qué tantas cosas hacen, ¿no? ¿Sí? También pensamos que no solo que hemos perdido a esa persona, sino que hemos perdido, creo que todos los recuerdos, y eso no es posible, ¿no? Claro. Sentimos culpa. Sí. Sentimos una culpa por no habernos despedido, por no haberle dicho las palabras adecuadas a tiempo, por no haberle llevado al médico a tiempo. Todo eso lo estamos sintiendo, ¿sí? Y como te digo, lo peor es que empiezan a pegar en la pared, te sacan las galletas Marías para cortarse las venas, y bueno, ¿no? Se hace una serie de cosas. Bueno, también sentimos o se siente una angustia tremenda, porque esa culpabilidad te va a dar angustia. Esa manera en la que se está viendo todo te va a causar mucha angustia. Y la angustia, yo creo que todos en algún momento hemos sentido angustia. Sí, claro. Se siente muy, muy mal uno, ¿sí? Incluso hemos visto, no sé si recuerdas al principio de toda esta pandemia que iban y grababan en los hospitales. Sí, todo un caos. Todos esos estaban vivos y los mataron. Sí. Y que y ahora viene dentro de toda esa desinformación que te hablaba, no nos vamos a vacunar porque nos van a poner un chip. Sí, o era una incertidumbre, ¿no? Era de qué está pasando ahorita en esta pandemia. Y estamos exactamente en esa parte de la angustia, porque no sabemos qué está pasando. Nadie nos ha explicado exactamente qué está pasando. Poco a poco ha ido saliendo todo de que sí, que nuestro familiar tiene que ser cremado, o tiene que tener o se tiene que tener un protocolo, sí, porque si no puede haber más contagios. Exacto. Muchas veces no lo entendemos, y no es que seamos ignorantes, sino que se han callado tantas cosas que realmente eso, dentro de todo este duelo y dentro de todo este enojo, nos hace estar peor que al principio, porque, ¿cómo que me van a dar? Algunos les dan incluso a su familiar ya cremado. Sí, imagínense. Algunos les permiten que estén un grupo muy pequeño de personas dentro del velatorio, y nada más les dan un par de minutos, un poquito de tiempo y ya estuvo, ¿no? Ahora hay que enterrar. Entonces todo esto nos va a causar angustia, enojo. Por eso es la ira. Claro. Vamos a estar muy, muy enojados, y vamos a tratar de que todo esto alguien lo pague, o alguien nos explique. Empezar a ver quién tiene. Sí, vamos a empezar a buscar culpables, todos. Sí. Nos vamos a pelear entre familiares, quizá, y vamos a vivir una serie de emociones negativas que nos pueden hacer daño. Incluso hasta repercute en la salud. Mucho. Entonces, muchas personas dentro de toda esta ira se sienten imposibilitadas para seguir adelante. Dicen, no, es que yo no puedo seguir adelante, están enojadas, se enojan con la vida, con la sociedad, con todo el mundo. Incluso en lo laboral, también puede ser que algún compañero, a lo mejor eso es lo que pueda estar pasando en la audiencia, hay que prestar atención, a lo mejor algún compañero está pasando por esta situación, pues hay que brindarle un poquito de apoyo. Porque algunas veces se toman actitudes bien negativas, y dentro de nuestros núcleos, no solo de familiar, de trabajo, vamos a ver
tenemos, que están agresivas, y a lo mejor nosotros ni nos enteramos que tuvieron una pérdida cercana y están agresivas. Fíjate que dentro de toda esta pandemia se han perdido familias enteras. Sí, claro, claro, claro. Y dices, ¿cómo es posible, no? Primero nos decían que a los niños no les daba COVID, Y ahora resulta que sí. y ahora resulta que sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Por supuesto, sí, claro. Pero bueno, maestra, entonces, insisto, esto está muy interesante. Las dos primeras etapas es negación e ira, donde hay una mezcla de incredulidad, irritabilidad, de enojo, frustración, una mezcla de emociones, ¿no? Es una mezcla muy grande de todo lo que se está sintiendo. ¿Y sabes qué? Que esto puede durar poco tiempo, esta ira, o se puede extender. Sí, por eso te comentaba, a los compañeros de trabajo muchas veces están con esas emociones, ¿sí? Y bueno, igual que en la otra etapa, se vale llorar, se vale gritar, sí, se vale reclamar, se vale hacer un sinfín de cosas que claro. nos lleven. Claro, por supuesto, pero usted díganos, ¿de qué manera podemos sacar ese llanto? ¿De qué manera podemos explotar esos sentimientos que tenemos aquí? No podemos pedir a la persona, oye, no llores, oye, no, todo va a estar bien. ¿Por qué? Simplemente porque es imposible que las personas dejen de llorar, que las personas dejen de lamentar esa pérdida. Debemos de permitirles que vivan el duelo así tal cual, ¿sí? Y no debemos limitarlas, de decirles, van a llorar mucho, ¿sí? Incluso hay algunos ataques que dan en el llanto, Sí. que se vuelven risa, en serio. Sí, algo de nervios, ¿no? Sí, es todo eso, son muchos sentimientos que hay, muchas emociones, y tenemos que sacarlo. Imagínate que no puedas llorar. Claro. Lo siguiente. Audiencia, ustedes que nos están escuchando y viendo, por favor, empiecen a chatear con nosotros y déjenos sus comentarios, preguntas que quieran que la maestra resuelva. En estos momentos es el tiempo. Por favor, sigamos con esto. Claro que sí. Tenemos que permitir que las personas saquen todas esas emociones, que las personas muchas veces nos van a platicar una, otra y otra vez todo eso. Ahorita yo estoy en contacto con una persona que su hijo tiene COVID. Pero esto sería normal si lo queremos ver así, en este tiempo, pero ella ya tuvo la pérdida de un hijo. Entonces, ahorita que su otro hijo está hospitalizado, está viviendo toda esta angustia ella, de verdad, que empiezo a entender todo ese sentimiento. Sí. ¿Por qué? Porque yo no he tenido el contacto con alguien cercano, ni que haya enfermado y haya salido adelante, ni que haya fallecido de COVID. Digamos que están un poco lejanos a mí todas estas. Pues, pero ella, que es mi amiga, y al ver toda esa angustia, entiendo toda esta parte, Gaby, de lo que nos está dejando esta pandemia. Sí. Y toda esta parte de cómo es que la gente no ha podido lidiar con este dolor. Es triste, es muy triste porque, bueno, en este caso se trata de su hijo, pero ha perdido a sus padres, a sus hermanos, y realmente causa eso un gran dolor. Y pues estamos confundidos todavía. Claro. Deberíamos en sí acudir, como te decía, a especialistas psicólogos, incluso los tanatólogos, que nos podrían ayudar a sobrepasar todo esto. ¿Por qué? Porque no podemos perdernos en el
debemos de sacar adelante esto, debemos de ir poco a poco retomando nuestra vida, ¿sí? Tenemos que reconocer que lo que estamos viviendo, ni nos los imaginamos, terminamos el 2019 bien contentos y con destapa la botella y todo eso, ¿no? Claro. Nos llega enero, febrero, marzo y empieza a aumentar toda esta parte del COVID en el 2020. ¿Y qué pasa, Gaby? Todavía, bueno, somos mexicanos y sacamos muchos memes y que si los mexicanos comemos tacos en no sé qué, pues el COVID no nos va a hacer nada, pero ya vimos que nos ha hecho mucho. Claro, y lastimosamente, la verdad, llega a cada familia y sí, es un gran dolor todo esto. Pero bueno, maestra, ahorita nos están llegando también algunos comentarios de algunos de nuestros audientes y bueno, la siguiente pregunta es, Marisela nos comenta, ¿cómo puede ella superar la pérdida de su ser querido que justamente no se pudo despedir de ella? Yo les comentaba, si plasma en una carta es todo lo que no le dijo, todo lo que quedó ahí guardado en su corazón, en su garganta, resulta muy de alivio. Yo sé que cuando esté escribiendo va a llorar, porque va a escribir todo eso que está sintiendo, porque el llanto es parte, como te decía, es un luto, luto es llanto, entonces tiene que soltar todo eso, es muy difícil. Yo, además de eso, yo le recomendaría que en un momento dado acudiera a un especialista o no sé, a un taller, claro, a un taller, porque esos talleres de tanatología nos dejan sacar todo eso. Sí, hay que sacar todo eso, no de emociones. Eso si pudiese hacerlo, estaría muy bien. Muchas gracias, maestra. Mire, ahorita justamente nos están llegando más. Aquí una persona llamada Raúl nos comenta que perdió a lo que es su esposa y nos dice que él estaba en el trabajo. Justamente a esto me comenta que le recomienda, prácticamente es un poco parecido a la primera persona, nos dice que qué le recomienda para poder sacar todo el dolor que siente, aparte de poder escribir. Aparte, tomar un taller. En los talleres también nos van a hacer que escriban, pero son un poco más amplios, son un poco más, les dan más ejercicios para sacar todas estas emociones, porque muchas veces en el taller, pues se comenta lo que estamos viviendo. Ok, gracias, maestra. Noemí Bermúdez nos dice, ¿podría dar algunas otras técnicas para despedirse del ser querido? Sí, se puede dar dentro de la tanatología, hay muchas técnicas, la de escribir, la de simplemente hablarlo. Bueno, yo tengo esa costumbre, ¿no? Yo perdí hace muchos años a mi mamá y muchas veces estoy haciendo algo y le platico. Ahora, hay cosas con las que se pueden distraer. Dentro de todas estas etapas de duelo, vamos a ver que también es un pensamiento constante y mientras no la superemos, vamos a seguir con ese pensamiento constante. Entonces, insisto, quizá lo más recomendable, además de la carta, además de quizá hablar así al aire, es un taller de tanatología. Claro, por supuesto. Me imagino que hay más personas las cuales conversan y sacan también sus sentimientos, ¿no? Y cada situación de cada uno. Así con eso a lo mejor pues nos podemos sentir cómodos. Claro, sí, no porque sea un mal de muchos, sino porque de esa manera vamos a ver que todos hemos de alguna manera coincidido en el camino de las pérdidas. Exactamente. Ahora, maestra, Mariana nos comenta, ¿cómo podemos contener una crisis al momento que sucede el deceso?
Sí, eso es muy importante. Una Muchas pregunta veces muy importante. esas crisis que se tienen de llanto, de todo, quizá en este momento no debemos hacerlo, pero es muy recomendable a la persona. Abrazarla para que se sienta protegida y que llore todo lo que sí, pero Perfecto, maestra. Sigan de todas maneras participando, audiencia. Aquí estamos resolviendo. Y en un momento seguimos, ok. Perfecto. Me está llegando de otra persona. Se llama Hugo. Hugo comenta, mi papá trascendió hace 11 meses. Fue de infarto. En el primer mes me salieron canas. Eso es lo que comentábamos, ¿no? De algún efecto físico. Usted comenta. Sí, pues, si nosotros no sacamos todas esas emociones que tenemos, de alguna manera van a repercutir. Hagan de cuenta que es una olla express que se va llenando y explota, ¿sí? A él le salieron canas. A otras personas se enferman en realidad, ¿sí? Otras personas realmente empiezan a envejecer. No, las canas no siempre te envejecen, sino de la cara. Sí, que tienen aspecto demacrado, ¿no? Sí, o sea, muchas personas se matan lentamente. Sí. No toman sus medicamentos, si es que toman medicamentos, no comen, se aíslan, pero eso lo vamos a hablar. Y realmente las canas le salieron porque no sacó todas las emociones. Digamos que todo lo que traía aquí acumulado exterior salió en su pelo. Es algo así como cuando decimos las mamás o los papás lo dicen, ¿no? Mi hijo me está sacando canas verdes. Sí, es algo así. ¿Por qué? Porque nos hacen tantas cosas y se quedan ahí que empiezan de verdad a salirnos canas. En este caso fue ese dolor que nos sacó completamente. Ok, muy bien. Bueno, maestra, nos comenta, me comenta, esto es un poquito más de Hugo. Nos dice que de repente se apodera en él una ansiedad, que es la que usted decía, que cómo puede hacerle para superar esa ansiedad. La ansiedad ya es una parte hasta cierto punto patológica, ¿sí? Necesita buscar ayuda. ¿Algún especialista? Algún especialista, necesita buscar ayuda. Ok, muy bien, Hugo. Entonces, ponte las pilas, hay que buscar un especialista porque hay que sacar todo eso que traes aquí adentro. Muy bien. Argelia nos comenta, buenos días. Mi pregunta es, ¿cuánto dura el duelo? El duelo no tiene tiempo, pero si dura más de 4 años, es algo patológico y tenemos que acudir a un especialista. Ok, muy bien. Y entonces, al acudir al especialista, pues yo me imagino que les van a dar su situación, les van a empezar a dar un tratamiento, pero aparte de acudir a ese analista, ¿qué usted más recomendaría? Digo, algunas personas que la verdad no creen en ir a, no sé, algún curso de tanatología o algo así que les pueda ayudar. Pues mira, los talleres de tanatología son muy buenos. 1, 2. Yo no puedo decir que se vayan a distraer y eso, porque muchas veces eso tampoco, ¿sí? Y incluso muchas personas llegan a pensar, si me voy al cine, le estoy faltando. Sí, en serio. Sí, la verdad, sí. Es increíble, pero así piensan porque se están castigando. Por eso es que necesitan al especialista. Se castiga porque se sienten culpables, pero no son culpables. Esto que nos está sucediendo, no, si queremos echarle la culpa a alguien, vamos a echársela a los chinos, pero no a nosotros, no porque no me llevé a tiempo a mi familiar, no porque no le hice caso, porque somos ignorantes en cierta forma
porque no sabemos toda la sintomatología del COVID. Muchos, además no todos vamos a reaccionar igual. Claro. Entonces, muchas veces empezaron con un catarrito y terminaron en el hospital. Y muchas veces de un día para otro ya no podían respirar y ya córrele al hospital. Pero no nos dimos cuenta de por qué. Sí, exactamente. Ahora, Adriana comenta, la pérdida de cualquier cosa en nuestra vida es dolorosa. Dice que este tema es muy importante, por favor. Sí, la pérdida de cualquier cosa que tenga un valor para nosotros. Porque, vamos, si pierdo algo que no tiene valor para mí, no lo voy a sentir. Pero si pierdo algo que tenga mucho valor para mí, lo voy a sentir. De hecho, yo siempre que he platicado sobre las pérdidas así en general, les pongo el ejemplo de que si yo voy a la tienda y tiro un billete de la denominación que quieras, cuando yo veo y empiezo a contar, digo, me falta un billete de tal. ¡Ah, qué tonta! ¿No? Y entonces ahí es la primera etapa, la de la negación. ¡Ah, qué tonta! ¿Y cómo? ¿Por qué puse la mano ahí? ¿Por qué saqué así el dinero? Entonces ahí, y luego la del enojo. ¡Ay, de seguro alguien lo vio y no me dijo! Y cosas así. Son esas etapas. También lo vivimos con animalitos. Claro, sí. Sí, lo vivimos con cosas. O sea, el duelo es cuando algo que nosotros apreciamos de alguna manera, lo perdemos. También nos comenta Adriana, ¿existe otra técnica para poder quitar la culpa aparte de escribir o en caso de no poder abrazar? Otra técnica, pues podríamos decir que sí existe otra técnica. Podríamos hablar, yo te dije, hablar con esa persona. Hay una, imaginarnos que nos responde. Hay una técnica dentro de toda la teoría de Gestalt, todos los terapeutas de Gestalt, que se llama la silla vacía, la utilizan mucho. Y es exactamente hay que hacerla con un especialista porque salen todas las emociones, ¿no? Y pues si lo queremos hacer solos, pues no va a haber alguien que controle todo eso que está saliendo, pero se llama la silla vacía. Le pones una silla enfrente a la persona. Ajá. Y le dices que en ese momento saque todo lo que no le digo a la persona que se toca. Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Tiene lo que le llaman ida y vuelta, pero sí necesita estar alguien que conozca la técnica para que le pueda ayudar. Sí, claro, con un profesional también, claro, para que puedan hacerlo de la manera mejor posible. Claro. Bueno, Saúl nos comenta, buenos días, tengo una pregunta, perdí a mi mamá el 26 de agosto. Hubo un contagio en la familia y lamentablemente mi mamá falleció. Antes que nada, lo lamentamos mucho, Saúl. Me comenta, ¿qué puedo hacer para despedirme de ella? Tenía tantas cosas que decirle, muchas preguntas, ¿cómo puedo hacerle que me la paso llorando todo el momento? Así nos comenta. ¿Qué puedo hacer para que se me quite este coraje? Bueno, ya les comentaba todo lo que pueden hacer. Quizá si está en algún lugar ¿Solo? No, su mamá está en algún lugar en donde él pueda ir a platicar con él. Claro. No, exactamente el ejercicio de la silla vacía sería muy bueno. ¿Dónde está la persona? ¿Por qué? Porque yo te dije ese ida y vuelta. De un lado, o la primera parte de este ejercicio, se trata de que uno saque todo esto que está sintiendo y se lo diga al ser que perdió. Y luego el terapeuta te va a poner del otro lado, porque tú conocías a esa persona, porque tú sabes, hablaba, tú sabes cómo decía las cosas, entonces te vas hacia el otro, pone a la persona del otro lado y le dice, ahora responda,
lo que usted pregunta. ¿Cómo Incluso se lo hubiera nos consultado? imaginamos la voz, ¿no? De la Así persona, es, podemos así imaginarla y sentirla. Así es. Por eso te digo que es un ejercicio que debe ser guiado. Ok, muy bien. Aris nos comenta, yo quisiera que me dijeran cómo superar la pérdida de mi esposo. Falleció por una discusión con unos vecinos y le dio un infarto y falleció en mis brazos. Nuevamente, Aris, lo lamentamos mucho. Y no puedo conciliar el sueño porque duermo donde falleció, pues aquí es donde vivíamos y cuando concilio el sueño, puras pesadillas y despierto con mis ojos llenos de chinguiñas. No puedo abrir los ojos. Necesita ir con un especialista. Está cayendo en lo que yo en lo personal llamo un hoyo. ¿Sí? Okay. Es un hoyo en el que luego nos cuesta mucho trabajo salir. Necesita ir con un especialista. Los tanatólogos también son especialistas. Ok, Yaris, entonces, por favor, acude con un especialista y no te preocupes, de verdad, vas a entender poco a poco y el especialista te lo va a ir diciendo. Este proceso es largo, pero vas a salir adelante, ya lo verás. Ahora, Mariana nos comenta, si la persona se niega al abrazo o este tipo de demostraciones de acompañamiento, o sea que uno no pueda, a lo mejor que la persona no quiera que la abracemos, ¿qué podríamos hacer? Para tranquilizarla, bueno, es que depende, si está bastante afectada, es cuando yo digo que se le abrace, pero a lo mejor no quiere que se le abrace. Dejarla que se aísle también es bueno, dejarla que se aísle, que saque todo ese llanto, también es bueno. Se le abraza cuando se le ve, tú te das cuenta cuando alguien necesita un abrazo. Claro, sí. Incluso hasta la persona se va a acercar. Sí, sí. Entonces, sí es cierto, pero si la persona está tan afectada que no quiere recibir ni una muestra de afecto, dejen que se aísle, debe de sacar todo eso. Ok, maestra. Y por último, Luis nos comenta, de acuerdo con la psicología, ¿es posible ver a un ser querido ya fallecido para despedirme de él? Dice que buena pregunta es esta. Verlo, probablemente, no entiendo, probablemente en una foto o verlo en el ataúd. Si lo ves en el ataúd, a lo mejor vas a sentir más consuelo que si ves la foto. Claro. Porque lo tienes en presencia. Ajá. Entonces, en ese momento, probablemente, al decirle todo lo que no dijiste, porque fue imposible decirlo, puedas despedirte. Por sacar sus sentimientos. A lo que se refiere, verlo en una foto, pues también, porque a lo mejor la foto te va a traer muchos recuerdos del momento en que se tomó, de lo que se estaba haciendo, y todo eso va a ser también que salga. Ok, muy bien, maestra. Audiencia, entonces les recomendamos siempre el chat mandando sus preguntas y las estaremos resolviendo al finalizar esta plática. Retomando entonces, maestra, por favor, continuemos con las siguientes etapas. La siguiente etapa es la de negociación. En ella nos preguntamos, ¿y qué hubiera pasado si hubieran llevado tiempo a mi ser querido? Y si nos hubiéramos esperado a que reaccionara más, si hubiéramos tenido el aparatito para ver si estaba oxigenado, o sea, nos empezamos a preguntar lo que hubiéramos pasado y no hubiéramos hecho. O sea, que aquí entra el hubiera. Aquí entra el hubiera, que dicen que no existe, pero nos preguntamos qué hubiera pasado si hubiera hecho esto o qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho. ¿Sí? Entonces, esta parte de la negociación, estamos como negociando ese pensamiento, como diciendo, a ver, qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tendríamos que realizar en ese momento. Aún en esa etapa seguimos teniendo enojo, ¿sí? Seguimos teniendo esa parte de la negociación que se une mucho al hubiera, ¿sí? Si yo hubiera, ¿sí?
y en la negociación hablamos de no lo creo posible. Claro. Entonces lo unimos y decimos, no creo posible que se haya ido si yo hubiera hecho esto. O cómo Pero, es posible que esto me esté pasando a mí, ¿no? Si te das cuenta, tampoco son aisladas las etapas. Entonces, pues, sí, ya sobrepasamos esta y pasamos a la ira, y ya también de la ira estamos en la negociación y vamos así, pero, y fuimos abandonándolas, pero arrastrando todo eso a la vez, ¿sí? Porque no es, ya pasé la etapa de negación, ya, ahora me sigo con el enojado. No es así, pues si no, tampoco estamos, no estamos jugando, ¿sí? Entonces, en esta negociación viene esa parte de si yo hubiera, pero también te enojas en ese momento, y dices, es que no lo hubiera llevado a ese hospital, estás enojado, sí, sí. Y al mismo tiempo estás negociando, ¿sí? Esa parte, y dices, ¿qué pasó? Sí. O por decir ahora, con la pandemia, las personas que les llegan a preguntar, ¿no? Están en el hospital, está la situación, y de repente les dicen, es que tenemos que intubar a la persona. Y él si yo no hubiera aceptado, ¿qué hubiera pasado con mi familia? ¿No? O sea, ahí vienen todas estas preguntas. Es que cuando a ti te dicen en toda esta pandemia, vamos a intubar a su familiar, automáticamente lo estás dando por puesto. Porque sabes que la intubación es el recurso, digamos, de los últimos recursos de los médicos. Entonces, sí, casi dices, no, ya se me va a morir, Pero digo, también hay que aclarar que pues, no es culpa de la persona que está tomando esta decisión. Claro que no. Es muy difícil, fíjate, es muy difícil cuando te dicen, pues, cuando tu familiar se está muriendo y te dicen que tienes que firmar, porque, bueno, en este caso no los pueden revivir, pero, por ejemplo, como Hugo, que nos platicaba del infarto de su papá, muchas veces, bueno, yo pasé yo también por esto con mi esposo, te dicen los médicos, oiga, pues, y si entra ya en una etapa de agonía, le da un ataque cardíaco, podemos revivirlo. Yo le decía al médico, bueno, usted me dice que se puede revivir, pero también quisiera que me dijera, ¿va a quedar mejor o va a quedar peor de cómo está ahorita? Dice, no, pues va a quedar probablemente igual. Entonces, ¿cuál es el chiste de revivir a alguien? Claro. Entonces, entonces tú lo único que haces es firmar. Es muy duro para uno firmar, porque desde que los a muchos les piden que firmen, porque pues ya no hay mucho que hacer muchas veces, y pues uno sabe que está firmando casi una sentencia de muerte. Claro. Entonces imagínate lo que está sintiendo uno, y ahí viene el hubiera, si yo no hubiera firmado eso, si yo no hubiera hecho, pero no hay remedio, como dicen, no hay vuelta de hoja, o lo firmabas, o si no lo hubieras firmado de todas maneras, hubiera sido el mismo fin para la persona. Sí. Y aparte esta pandemia vino a cambiar muchas cosas. Muchas cosas de nuestro hoy en día. Todo las personas cómo han sufrido la pérdida de alguien, a diferencia de otras etapas, de otros momentos que teníamos anteriormente antes de esta pandemia. A mí me tocó vivir muy de cerca a la pandemia, que también hubo de influenza. Y veías cómo llegaban. Yo trabajaba en un laboratorio y tomaba las muestras en ese entonces de las personas. Y pues la tomaba, salía positivo, y a veces toda la familia se iba al hospital a que les hicieran pruebas más específicas. Pero aún así no fue tan duro como lo que estamos viviendo ahorita. Lo que estamos viviendo ahorita es que en esa pandemia, ¿te acuerdas que también cerraron restaurantes, sitios públicos? Que fue un poquito menos, ¿no? Mucho menos. Fue un poquito menos, a ver, la diferencia de esta pandemia. Sí, pero fíjate, si eso hacía que uno se preocupara,
¿Cómo está ahorita la gente? Claro. Sí, lo peor, David, es que mucha gente no lo cree todavía. Sí, Digo, no. ya llevamos no sé cuántos muertos y cuántos contagios y no lo creen. No. No lo creen. Quieren estas personas hacernos creer que todo esto fue inventado. Es que lo están inventando. Andan sin esto. Sí, claro, no. Sí. Y esto es lo primordial. O sea, donde quiera que vayan, por favor, lleven su careta, lleven su cubrebocas, tomen gel antibacterial, siempre estén supervisando todas las medidas sanitarias. Sí, porque de verdad hay muchas personas que no lo creen todavía. Y ¿sabes qué? Esas personas son las que más nos están contagiando. Exactamente. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo queremos que se termine esto? Hay personas que no quieren poner de su parte. Sí. Yo no sé si han sufrido pérdidas, porque digo, uno que viaja en transporte público, ve Sí. de 10 personas que van en el transporte público, a lo mejor una no lleva el cubrebocas. Y yo no sé si esa persona ha tenido alguna pérdida importante, yo creo que no. Y si lo tuvo, pues creo que ha de seguir con la idea de que es culpa del gobierno, es culpa de la Secretaría de Salud, no, esto desafortunadamente es culpa de nosotros mismos. Así es. Y no vamos a pasar, digo, ahorita estamos en semáforo verde. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Se quitan el cubrebocas. Ay, qué bueno, porque no podía respirar bien. Se quitan el cubrebocas, ya no se lavan las manos, ya no utilizan gel, y siguen con toda esta parte que nos perjudica también a los demás. Claro, por supuesto. Y ahorita, aprovechando eso, igual, hacemos conciencia, por favor, audiencia, para que ustedes sigan cuidándose. Ustedes se cuidan a todos. Porque lamentablemente cuando te toca a ti en la familia, créanme que se siente algo muy horrible, muy fuerte. Y pues desafortunadamente hasta que no te toca tal vez a personas que pues no toman esa conciencia, hasta que no les toca en su familia, pueden comprender qué es este sentimiento. Y bueno, viene esta etapa de la que hablamos de negociaciones, si se hubiera puesto gel, si hubiera usado el cubrebocas, si hubiera hecho X cosa, pero pues no lo hizo. Y estamos viviendo las consecuencias. Si se hubiera vacunado, porque ahora está con eso, ¿no? Sí, también, que tenemos que vacunarnos igual. Sí, si se hubiera vacunado. Y hay muchos casos en los que dicen, se está muriendo fulanito de tal o fulanita de tal, y recomienda que nos vacunemos. Sí, pero pues ya se está muriendo, ya es muy tarde, no para recomendar, sino para pues para arrepentirse, ¿no? Sí. Para arrepentirse de no haber hecho algunas cosas. Okay, maestra. ¿Y entonces la siguiente etapa sería? La siguiente etapa es la de depresión. Esa es la etapa en la que muchas personas se pueden estar en depresión. Estar en depresión es una tristeza tan grande la que se siente. Además, vas a tener una serie de emociones que van a ir ligadas a esa tristeza. No vas a querer salir, vas a querer estar nada más encerrado, vas a llorar mucho. Esta etapa es la más difícil de superar. Sí, es la más difícil y en la que involucras a muchas personas, porque cuando están viendo sufrir a alguien esta depresión, sí, se entristecen también, no saben cómo ayudarle. Dentro de toda esta depresión, no tienes ganas de ir a trabajar. Le digo, ¿qué se puede decir? Algo que es muy relacionado con la depresión, no se quieren levantar de la cama. Al no levantarse de la cama, no se alimentan bien. No se bañan, su aseo personal deja mucho que decir. Claro. Entonces empieza a descuidarse la persona. Yo te decía, se matan poco a poco.
Por supuesto, digo, esta frase a lo mejor suena un poco cruel, pero puede ser que estás muerto en vida. Así es, ¿no? Así es. Estás muerto en vida. Es un pensamiento constante en la persona que has perdido. Como nos decía alguna de las preguntas, vas a soñar con esa persona. Por supuesto. Sí, a veces los sueños son buenos, a veces los sueños son malos. ¿Por qué? Porque hay algo que tienes dentro y que no puedes salir. Cuando esto dura mucho, tienes que pedir ayuda. No es ningún delito pedir ayuda. Claro. ¿Sí? Esto no pasa solamente cuando pierdes a un ser querido. Sí, sí. Pasa cuando tienes un divorcio, cuando, fíjate que hasta cuando los hijos se casan y se van, Ya. ¿sí? Tú entras en una depresión porque dices, ay, chihuahua, no sé. Estaba acostumbrado a estar ahí juntos. Sí, la mamá, el papá, sobre todo se dan las mamás un poco más que los papás, pero se da. Pero ahorita, imagínate, yo te comentaba de mi amiga, perder un hijo en esta situación del COVID. No. ¿Sí? Ella se entera de su hijo nada más por los reportes médicos. Entonces es muy triste que ya que se fue la persona, empieces a darte cuenta, porque la negación, la ira y la negociación, digamos que no te dabas cuenta de tu realidad, pero en la depresión te das cuenta de la realidad y dices, es que ya no está, es que ¿qué voy a hacer sin esta persona? Hasta cierto punto te empiezas a compadecer a ti mismo, Vale. ¿sí? Y eso hace que no salgas adelante. Claro. Es muy triste porque, como te digo, cuando tienes otras personas que te están rodeando, se desesperan de no poder hacer algo por ti. Sí, pues incluso hasta tratar de buscar, ¿no? De alguna manera distraer a la persona para que cambie ese sentimiento. Que no se dejan. Pues no, es algo muy fuerte que le digas, vente, vamos a salir a dar una caminata, qué sé yo. No quiere salir de su dolor, porque es la verdad, no quiere salir de su dolor. Me pueden decir, ay, ¿cómo yo voy a estar? Sí, no quiere salir de su dolor esa persona, ¿y qué es lo que tiene que hacer? No tampoco, es muy difícil decir, no, pues entonces, ya, voy a dejar la depresión, ya. Sí, como cambiarse de ropa y listo. No. Es todo un proceso, lo digo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que empezar a reflexionar. Si tenemos hijos, hay que empezar a reflexionar en que tenemos hijos. Si tenemos esposo o alguien más, hay que empezar a reflexionar en esas personas. Sí, pues es como nos comentaba Aris, justamente de su esposo. ¿No? Entonces no sabemos, Aris, si tú tienes hijos, pero igual a lo mejor de esa manera yo creo que apoyarse, ¿no? También los hijos. Más que apoyarse, Gaby, es reflexionar en que debemos de estar bien. Cuando nosotros tenemos personas que dependen de nosotros, siempre yo he dicho, si yo estoy bien, los que me rodean van a estar bien. Porque si yo estoy mal, los que me rodean van a estar bien. Entonces, en esta etapa de depresión es muy triste porque abandonamos a personas que también queremos y no nos estamos dando cuenta. Claro. Porque estamos lamentando la pérdida de quien se fue. Entonces, estamos en una realidad, sí, porque ya nos dimos cuenta de que no va a regresar, pero no estamos viendo la otra parte de la realidad, que es, bueno, mis seres queridos, las personas que todavía están vivas, ¿qué va a pasar, ¿no? Con ellos. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, esto hay que reflexionarlo muy bien, porque si nosotros no lo reflexionamos,
vamos, como dicen, ¿no? Así muy coloquialmente, nos vamos a llevar entre las patas a muchas personas. A todos los que tenemos Sí. alrededor. Y yo creo, no me parece justo esto, no me parece justo, porque hay personas que se están desviviendo por ayudarnos, porque salgamos adelante, y nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos tomando en cuenta. Creo que si nuestra depresión es mucha, de verdad, debemos de acudir a alguien que nos... Sí, insistir acudir con especialistas a los cuales les puedan ayudar. O tomar un taller, ahí te vas a desahogar muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Y aparte, retomando su frase, me gusta mucho esa frase que nos comentó. ¿También se vale llorar aquí? También se vale llorar. Y digo, creo que aquí un Mucho. poquito más. Mucho. Creo que aquí un poco más. Sí. Pasemos a nuestra última etapa, ¿verdad? Por favor, díganos. Bueno, pues la última etapa es la de aceptación. Es aquella, pues es la más, que digamos, cuando alguien ve que ya aceptamos, pues se alegran en cierta forma, ¿no? Hemos platicar con otras personas del ser que perdimos, en donde podemos deshacernos de algunas de sus cosas, porque yo he visto, no sé si a ti te ha tocado ver, personas que guardan años por años y años la ropa de la persona perdida. Sí. ¿Sí? ¿Y como para qué? Digo, ya no la voy a usar, quizá le haga falta a otras personas. Yo creo que hay que deshacerse de eso. Es un recuerdo, sí, pero pues, en esta etapa es cuando se dan cuenta de eso, empiezan a deshacer cosas, pero se quedan con cosas también que les traen recuerdos, fotografías, a lo mejor, no sé, una cajita, algo que era muy... Sí, bueno, a lo mejor hasta un suéter, ¿no? Que muñeco. regaló un muñeco o algo que le regaló a esa persona. Algo que les traiga esa angustia que estaban sintiendo. Ya pueden salir sin sentir culpa de salir. Sí, de decir, ¿y por qué estoy haciendo esto y ya no está conmigo la persona que yo necesitaba y cómo yo estoy viviendo la vida muy normal? Exacto. Además, el pensamiento en esta etapa se vuelve menos constante el pensar en esa persona. Y eso es bueno, Gaby, porque entonces vas a disfrutar también de otros momentos con personas que también quieres. Y les vas a quitar también a ellas ese peso de no poderte ayudar. Es una etapa muy importante, es una etapa en la que nos vamos a deshacer del dolor. Sí, digamos, en las otras etapas pues estábamos teniendo el mundo encima, ¿no? Y ahora nosotros estamos en el mundo viviendo. Y además vamos a poder hablar con alegría de los buenos ratos que pasamos con la persona que perdimos. Y eso es muy bueno. Yo te puedo decir por experiencia propia, ¿no? Pues al principio, pues sí, la tristeza de haber perdido a mi esposo, todo lo que tú quieras, pero llegó el momento en que nosotros, mi hijo y yo, hablábamos de todo lo bueno que hicimos. Y nos reímos y todo. Y dije, bueno, está, ya no tiene caso reclamarle nada tampoco a esa persona que se fue. Sí, porque también hay personas que no le pudieron decir reclamos. ¿Eh? Entonces, sí, eso tiene toda la razón. ¿Cómo reclamarle a alguien que sí, entonces dijimos, vamos a dejar eso a un lado, vamos a quedarnos con lo bueno, con esos buenos momentos. Exactamente en esta etapa de aceptación, vivimos esos buenos momentos, revivimos esos buenos momentos. Sí, y hacemos que nuestro día a día valga la pena. Así es, ¿sí? Entonces, pues, hay que aceptar, es nuestra última etapa, es lo más difícil. Sí, sí, yo creo que este proceso ya cuando es a ese punto es como ya un alivio, ¿no? Un alivio. Sí, es el amor. Por eso yo hacía esta combinación. La combinación entre amor en tiempos de colega de Gabriel García Márquez, así como la comentábamos. Pero
¿qué nos comentaría, aparte de ahorita todas las etapas, acerca del amor? El amor, yo sé que puede con todo, ¿no? Y todos estos procesos justamente va ligado con el amor. Entonces, ¿qué importancia tiene el amor en todo este tema? Tiene mucha importancia porque si nosotros pasamos por todo este proceso es porque de alguna manera amábamos a la persona. Si no, no nos interesaría, no nos importaría y no estaríamos en una etapa depresiva total. Ya se murió, como dice un dicho, el muerto al pozo, el vivo al gozo. Pero eso sería si no amáramos a las personas que ya han fallecido. Es muy importante el amor. El amor que podamos tener a quien falleció y el amor que tienen los familiares a quien está sufriendo esta pérdida de una manera más profunda que la de nosotros. Ok, maestra. Sí, pues la verdad, este tema es demasiado interesante, así que audiencia, los invitamos nuevamente a que si ya hay algunas preguntas, ahorita vamos a hacer con el lapso de estar respondiendo algunas de ellas, ¿vale? Pero bueno, maestra, sí, como comentamos, esta situación de COVID ha cambiado tanto nuestras vidas radicalmente que no sabemos a veces ni cómo actuar. O sea, ya estamos como que vemos noticias y otra cosa, ¿no? Vemos noticias y ya pasó esto. Y ahora semáforo verde. Entonces. Y mañana amarillo. Y mañana, espere, pasa fin de año y semáforo rojo totalmente. Entonces estamos viviendo muchas cosas tan rápidas. ¿Usted cómo lo ve? ¿También de esa manera? Sí, es que de un día para otro se convierte en amarillo y a la semana ya estamos en rojo y pues no sé, nos traen así como movilitos con el semáforo, ¿no? Sí, ya estamos como de, ¿en verdad? ¿En serio? ¿Sí amerita estar en verde? Y luego, ¿qué pasa cuando está en verde, no? Vemos a nuestros vecinos con carpas así, ya está la fiestona y todo. Sí. Sí, muy bien. Bueno, ahora, ya nos están llegando aquí de nuestra audiencia sus preguntas. Me comentan, bueno, retomando la última pregunta del bloque anterior, Luis me dice, ya ve que nos había comentado Luis, de acuerdo a la psicología es posible ver a un ser querido. Él se refería a un lado espiritual. Ok, Luis. Ok. Sí, verlo desde un lado espiritual muchas veces es de mucha ayuda, porque no todos tenemos ese lado espiritual. Claro. Hay mucha ayuda, hay mucho consuelo y sí sirve mucho. Claro. Aquí por decir también existiría algún ejercicio. Pues yo creo que más que ejercicio, si nosotros de verdad tenemos ese lado espiritual, es orar. Claro. ¿Sí? Orar por ese ser que hemos perdido. Cuando nosotros oramos, y eso pues, se lo ha visto. Digo, olvidándonos de cualquier religión. Claro, o sea, orar es orar. No estoy hablando de una religión. Sí, de una religión específica. Nos acercamos, y en este caso, si nosotros oramos a favor de la persona que perdimos, es una manera de acercarnos a él. Porque incluso también yo he leído artículos donde comentan que está en sueños, ¿no? Mediante sueños podemos comunicarnos con ese ser querido. Sí. También es correcto. Porque en nuestra mente tenemos a esa persona, tenemos cómo era, cómo caminaba, cómo hablaba, etc. Entonces, en el sueño la reproducimos como si fuera una película y muchas veces es tan real que podemos quizá hablar con esa persona. Digo, en particular a mí, yo pienso, ¿no? Y usted dígame, que usted es la experta. Bueno, yo veo una mariposa, ¿no? Y pues sí, yo también lamentablemente he tenido que sufrir esta situación de perder un ser querido y que pues recientemente también me ha pasado. Pero yo lo asimilo a que esa persona viene en un colibrí o viene en una mariposa. Sí, muchas personas hacen eso. Es lo que yo he pasado por asimilar como una analogía así también, muchos en el colibrí, muchos en la mariposa, y a lo mejor evocan algo más, ¿no? Cada quien tiene una forma de pensar diferente.
Ok, maestra, mire aquí mi tocaya Gabriela. En general, si nos puede hablar de ayuda de acompañamiento o contención. De ayuda para cerca de ellas es que pueden tener un acompañante. Ese acompañante puede ser una persona que tenga una profesión, puede ser un psicólogo, muchas veces los psicólogos. Sí, insistimos, ¿no? Con profesionales. Claro, sí, porque se trata de que le auxilie. El psicólogo regularmente la palabra ayuda no va, pero sí que sea un acompañante, que pueda platicar, que sepa cómo sacar eso que ella trae. Cómo encaminarla a sacar o encaminarlo a sacar todo eso. Justamente lo que ella dice, ¿no? Contención, o sea, todo lo que trae acumulado, ¿no? Poder sacar. Y también quizá la contención venga desde el punto de qué manera va a ayudar o va a hacer que la persona, no ayudar, insisto, la ayuda, no me gusta esa palabra, de qué manera va a hacer que esta persona no caiga en algo en lo que no pueda salir. Esa es la manera de contener muchas veces. No de que contengan los sentimientos, sino que le enseñe a sacar de tal manera los sentimientos que no caiga en algo patológico. Ok. Aquí también tenemos a Ricardo. Ricardo nos comenta lo siguiente. Ricardo dice que más o menos ¿cuánto tiempo puede tardar lo que es la depresión? Pues no tiene un límite. Todos vivimos las depresiones de diferente forma porque todos somos diferentes. A lo mejor unos somos más emocionales que otros, ¿sí? Entonces no tiene un tiempo. Sin embargo, sí se puede decir que si esta depresión dura más de 4 años, ya es algo patológico, ya es algo que nos está enfermando. Bueno, y por último, maestra, nos comenta Montserrat, nos dice, ¿cómo podría yo superar de alguna manera, aparte de todo lo que ustedes ya comentaron, la pérdida de un ser querido? Pues muchas personas, fíjate que te parece increíble, pero muchas personas que trabajan se enfocan en su trabajo para aislar un poco sus pensamientos. Y hay personas que por ejemplo, si lo saben hacer, escriben poesías. Mire, qué manera tan linda, ¿no? De sacar ese sentimiento. Sí, porque fíjate que muchas veces, si tú te acuerdas de todo lo bueno que viviste con esa persona y tienes la facilidad de escribir, ya no una carta, como yo decía, pero tienes la oportunidad de plasmar en papel cómo era, qué pensaba, qué sentías al estar con esa persona, te ayuda mucho. Si saben pintar o dibujar, más bien, también pueden hacerla por medio del dibujo. Claro. Y no nada más dibujar a la persona, pueden dibujar paisajes, qué sé yo. Sí, plasmar de alguna manera todos esos sentimientos, ¿no? Sí, que se quedaron ahí. Incluso no nada más, como decíamos, en el proceso de la muerte, sino otros procesos, ¿no? Claro. Como cuando te separas de alguien o cuando te despides de algún trabajo, porque incluso hasta también... también ahí entra toda esa pérdida, sí. Perdiste el trabajo. Sí, exactamente. Entonces, tú tienes ese proceso, ¿no? De alguna manera hay que sacarlo, hay que soltar todo eso. Ok. Aquí también todavía nos llegan comentarios. Raúl Piña nos comenta, buenos días. Quisiera saber cómo poder ayudar a mi abuela, que ya está grande y por cuestiones naturales su cuerpo se empieza a deteriorar, pero ella no lo acepta. Quiere que no le duela nada y tiene miedo, lo que me lleva a la conclusión de que cuando llegue el momento de su partida sufrirá mucho. ¿Cómo podemos ayudarle desde ahorita? Muy buena pregunta, Raúl. Sí, claro que es muy buena. Fíjate que cuando somos jóvenes, ni siquiera pensamos en que nos vamos a morir, aunque hay gente que muere joven. Sí. Pero ni siquiera pensamos que nos vamos a morir. Pensamos que tenemos una vida casi eterna, pero conforme pasan
años, cuando hay una edad en la que uno se da cuenta de que no es que estés perdiendo años. No sabe uno en qué momento va a morir. Si uno lo supiera, se moría hasta antes. Una dice, tal De día la vas a muerte, fecha y así. Ajá. Pero en este caso, no aceptas que te vas a morir. Tengas los años que tengas, es muy, muy doloroso. No le puedes decir a alguien, no, pues es que tienes que aceptar que te vas a morir, porque pues, eso es imposible, imagínate, ¿no? Me imagino que eso también es como cuando las personas, ¿no? Que les dicen que tienen cáncer o tienen algo determinante. Y yo creo que es cuando el momento que se preparan, ¿no? Exacto. Yo creo que ese momento es demasiado fuerte. Yo les recomendaría que si buscaran a alguien, no que le dijera crudamente que se va a morir, pero que le hiciera pensar en que eso es algo que va a llegar, ¿sí? En cualquier momento. La muerte nos va a llegar en cualquier momento. Claro. Dicen que si tenemos algo seguro en esta vida es que nos vamos a morir. Sí. Sí. Entonces, yo creo que necesitaría llevarla con un geriatra quizá, con un tanatólogo que estuviera especializado en geriatría, con un psicólogo que tuviera conocimientos de geriatría. No para que le dijeran que se va a morir, pero sí para que le hiciera ver que en ese momento va a llegar. Y a lo mejor la importancia, ¿no? O sea, la importancia también de irse cuidando y a lo mejor no es malo, ¿no? Hay que quitarnos ese tabú de hablar de la muerte, porque es algo natural. Es un proceso muy normal que todos vamos a pasar por ello y que en algún llegado momento debemos de tratar de asimilar, ¿no? Quizá aquí lo que debemos de comprender es que no todos nos vamos a morir. Exactamente. Y bueno, algunos va a ser doloroso, para otros va a ser, unos se quedan dormidos y ya no despiertan nunca, ¿no? Es como muy leve, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, maestra, Mariana nos comenta, profesora, tengo entendido el duelo es personal. Sin embargo, cuando alguien cercano vive el duelo cerca de la persona afectada por una pérdida, ¿de qué forma, como espectador, nos podemos ayudar para que no sea solo vivir el propio duelo, sino el duelo de la otra persona que sufre por esa pérdida? Pues es que vivir nosotros el duelo de la otra persona va a ser muy difícil, porque nunca vamos a llegar a sentir. Es como cuando te decía que llegamos y le decimos, para empezar, cuando damos una condolencia, le decimos, lo siento, no es cierto, porque no lo sentimos, a lo mejor ni lo sentimos, o yo sé lo que está sintiendo, no es cierto. Porque aunque haya perdido su mamá, esa persona, y yo haya perdido a la mía, no fue lo mismo, ¿sí? Porque no tuvimos la misma vida. No podemos vivir el duelo de otros. Podemos ayudar en un momento dado a que sobrevivan ese duelo, a que sepan que estamos ahí, y que si no sentimos lo mismo, por la pérdida que tuvo esa persona, sí sentimos mucho que esa persona esté así. Aún tiene más Mariana y dice, y cuando no existe el recurso para acudir a un profesional, ¿de qué forma podemos orientar a la familia o persona que se encuentra afectada? ¿De qué manera? Yo creo que más que nada es dando un apoyo, ¿sí? Dando un apoyo, diciendo, aquí estoy, si quieres llorar, si quieres gritar, aquí estoy, si quieres platicar, aquí estoy. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer. ¿Cómo decirle a la familia que se pongan en la misma posición de aquí estoy contigo, para que si tú quieres desahogar todo lo que sientes conmigo, hazlo, hasta tu enojo. Sí, incluso poder platicarlo, ¿no? Muy bien, maestra. Muchísimas gracias, audiencia, por haber compartido con nosotros estos comentarios. Tengo un último para poder también pues ya casi estamos por despedirnos. Ok, Genoveva comenta, ¿me puede recomendar algunos rituales cuando hubo pérdida por COVID?
Rituales. Tal vez espiritual. Rituales, podríamos decir, si es para conservar la salud, es de los que nos han dado la becerros, el cubrebocas, la mascarilla, lo que sea, hay que cuidarnos. Si es porque estuvo ahí, pues hay que desinfectar todo, Sí, todas las medidas sanitarias, ¿no? todas las medidas. Pero a lo mejor se refería a lo mejor en algo espiritual. Algo espiritual, vamos, tendría que, yo pienso, ¿no? No todos somos de la misma religión, incluso hay algunos que ni siquiera tienen religión. Por supuesto. Pero orar en quien crea, orar, ¿sí? Orar todos juntos y pedir, no por la resignación, nunca nos vamos a resignar a perder a alguien, ¿eh? Yo creo que nos sirve también meditar, ¿no? Al respecto. Sí, orar y hablar, pedir por nosotros, meditar. ¿Sabes? Pues ahorita hay algo que se ha propagado un poco más que se llama mindfulness. Uh-huh. Es una especie de meditación y se usa desde niños hasta adultos. Y es muy bueno, es muy bueno. También ahí necesitas que alguien que sepa hacerlo te guíe, claro, para que puedas, porque no es exactamente ponerse así estilo yoga o eso. Es un poco más leve, pero te ayuda mucho. Te ayuda a dormir, te ayuda a pensar, te ayuda a muchas cosas. Ok, muy bien, maestra. De hecho, que no veo aquí, vuelve a mandar, es por la muerte de familiares por COVID, el meditar. Eso es lo que nos comenta. Sí, pero te digo, esa parte es muy buena. Muchas veces se puede hacer guiada y pueden al mismo tiempo varias personas meditar. Uh-huh. Ok, muy bien, maestra. Bueno, agradecemos mucho también sus comentarios, audiencia. De todas maneras, aunque salgamos del aire, seguiremos contestando algunas de sus preguntas, ¿vale? Y bueno, ahorita, ¿algún último comentario que nos quiera dar a Claro audiencia, que sí, por favor? Claro que sí, mira. No todos vamos a vivir estos duelos de la misma manera. Las etapas las vamos a ir pasando según nuestra forma de ser, ¿sí? Tenemos que dejar que las personas desahoguen todo, que permitirles llorar, gritar todo, porque es una forma de desahogar ese dolor. Claro. Y si no lo hacemos, pues ya comenté, va a salir de nuestro cuerpo, no, y va a salir de alguna manera más dolorosa. Cierto. Uh-huh. Bueno, creo que lo más importante de aquí es que no hemos podido decirle adiós a las personas que se van. No hemos podido decirles que las amamos. No hemos podido despedirnos de estas personas. Y bueno, yo aquí creo que hice una despedida para estas personas. Por favor, adelante. Todo nuestro público nos está viendo y nos está escuchando. Y bueno, entonces les diremos que desde aquí, en mi mente, en mi corazón, te digo, hasta luego. Increíble. Quiero que sepas que te amo y que no te amo. Oh, maestra, es hermosa esta frase, me encanta. Y bueno, creo que Genoveva aún no sigue comentando. Genoveva, comenta por último el caso que es que se murió su hermano y no volvieron, no hubo despedida, justamente ahorita es lo que estábamos platicando. A lo mejor algo que le pueda decir a Genoveva para poder calmar ese dolor. Pues sí, no hubo despedida porque no nos han permitido. Pero ahorita yo les di una despedida. ¿Sí? Desde aquí. Nuevamente, por favor, puede repetir la frase Desde para aquí, que, es más, no la vamos a aprender todos ahorita. Desde aquí, desde aquí, en mi mente, en mi en mi corazón, te
te digo Te hasta digo luego, hasta luego. ¿sí? Con todo mi amor, ¿Ok? nunca te olvidaré. Perfecto. Bueno, Genoveva, de todas maneras, cualquier duda que tengas, aquí está tu institución, aquí está la profesora y con mucho gusto lo podemos hablar, ¿vale? Bueno, pues un placer haber compartido este micrófono, estos espacios con usted. Digo, agradezco sus conocimientos aquí y su tiempo, maestra. Muchísimas gracias, de verdad. Esta plática fue increíble y no va a ser la primera, lo seguro. Lo aseguro, la verdad, porque muchísimas gracias. Usted comparte tanta paz y de verdad que a muchos de nosotros nos ayuda. De verdad. No, muchas gracias a ti, Gaby. Creo que fue una plática muy agradable, aunque el tema no es tan así, pero fue una plática muy agradable donde pudimos comentar miles de cosas que yo creo que interesaron a todos. Sí, no, y aparte que son temas que hoy en día nos sigue tocando y nos sigue afectando esta pandemia. Pero bueno, no me queda más que agradecerles que sigan aquí con nosotros, audiencia. Nos vamos a ver en nuestro próximo video y los invito a que visiten nuestra ofrenda prehispánica a partir del 26 de octubre en nuestra institución. Claro, con las medidas sanitarias pertinentes. Entonces, no me queda más que decirles bye y un beso hacia el cielo y nos vemos pronto. Un fuerte abrazo a nuestra distinguida audiencia. Nos vemos.